La Torá declara en voz divina, casi temblorosa de majestad, en Vaikra 19:2 lo siguiente: Kedoshim tehiyu, ki kadosh ani Hashem Elokeichem. Santos habréis de ser, porque santo soy yo, Hashem, vuestro Dios. Este versículo no es un pedido ni una opción espiritual para el judío, para el israelí, para el Bené Israel, sino una vocación existencial, una afirmación radical de identidad. No somos llamados simplemente a ser buenos, a ser justos o éticos, sino santos. Pero, ¿qué significa ser santo? ¿Y por qué la Torá asocia esta santidad al cumplimiento de las mitzvot? Desde una perspectiva cabalística y jasídica, la santidad, la kedushá, no es solo un estado moral o religioso, es una vibración ontológica del alma que logra separarse del ego para volverse un canal del infinito. Cumplir preceptos no es simplemente obedecer normas externas, sino alinear nuestra existencia con las formas concretas en que lo divino desea manifestarse en el mundo. En este punto voy a tratar los preceptos como canales de lo sagrado. Cada mitzvah es una raíz espiritual, un canal de luz, un conducto energético que permite que la Shejinah, la presencia divina, penetre el mundo material sin ser anulada por él. Tal como enseña el Zohar, volumen 3, 73a, las mitzvot son las vestiduras del alma en el mundo superior, pero son también las vestiduras de Dios en el mundo inferior. ¿Por qué? Porque son formas simbólicas, rituales, éticas, morales, emocionales y físicas a través de las cuales el infinito se comunica con lo finito. No hay mitzvah sin propósito. Cada acción que nos fue dada, desde poner los tefilín hasta separar los maaser, el diezmo, desde cuidar al Shabbat hasta evitar el chisme, no hacer lashon hara, tienen todas estas actividades una raíz espiritual que repara un aspecto del alma o del cosmos. Cumplir una mitzvah o varias mitzvot es restaurar una hebra rota del tejido de la creación, y ese tejido, al ser reparado, nos revela una mayor porción de la santidad oculta en la realidad. Por eso nuestros sabios nos enseñan en el Talmud Makot 23b que Hashem quiso purificar a Israel, por eso les multiplicó los preceptos. Hay que recordar que los Benei Noyaj tienen 7 más sus diferentes derivaciones, pero los Benei Israel tienen 613 mitzvot. Pero esa multiplicación de deberes, de ordenanzas y de preceptos no son una carga, sino oportunidades constantes de elevar lo físico, lo mundano, hacia lo divino, de convertir cada rincón de la vida en un altar. Y en este punto voy a introducir a la santidad como un proceso, no como un estado, no como una cuestión que alcanzamos y ya, como se enseña en algunas otras ideologías. El judaísmo, déjenme decirles, no concibe la santidad como un privilegio estático de los iluminados o los sabios o los tzadikim o los rabinos. No. La santidad es una trayectoria diaria, un camino posible, una dinámica, sí, desafiante, claro que sí, pero alcanzable, no imposible. Ser kadosh no significa ser perfecto, sino estar en un camino, en un derech constante de elevación, de retorno, de teshuvah y de transformación. No significa que jamás erremos, significa que aún con las caídas podemos levantarnos y seguir el camino bueno. Podemos alcanzar la santidad desde lo más bajo hasta lo más alto y desde ahí hacia lo más humano. En ese sentido, la kedushá es un equilibrio entre la separación y la fusión.
separarnos del mal, separarnos del ego, de la soberbia, del orgullo, separarnos de la confusión de nuestras sociedades, pero no para aislarnos, sino para reinsertarnos con más pureza y una mejor conciencia en el mundo. El Rambán, Nachmanides, en su comentario a Vaikra capítulo 19, explica que el llamado a ser santo viene incluso después de que se cumplen los mandamientos, porque uno podría cumplir la Torá de forma superficial, sin corazón, sin intención, sin kavaná, sin conciencia y sin elevarse realmente. Por eso se nos dice que Kedoshim Tehiyu, esto nos enseña que debemos buscar lo que está más allá de la ley, vivir la ley con conciencia sagrada. Esto significa que la verdadera santidad no es legalismo, sino presencia divina encarnada en las acciones cotidianas. Y para esto debemos entender el siguiente punto que he titulado la santidad y la identidad del alma. Cumplir preceptos no es algo externo al alma, obviamente, sino una activación de su verdadera forma. En el nivel más profundo, el alma judía está tallada de la luz de Hashem. Es Helek Eloka Mima'al, como dice el Tania capítulo 2. Pero esa luz desciende, a veces también olvida, y se enreda en las cuestiones del mundo. Los preceptos son los recordatorios del origen y del destino de nuestras almas. Son las claves de acceso a nuestra arquitectura original. Son los actos que nos devuelven a la resonancia con la voluntad divina. Tal como enseña el Piaseczner Rebbe, Rabbi Kalonimus Kalman Shapira, en su obra Derech HaMelech. Cada mitzvah cumplida con conciencia reordena la estructura del alma. ¿Y qué va a generar esto? Genera dentro del alma un canal nuevo para que el Oir Ein Sof, la luz infinita de Hashem, pueda residir allí como si se tratara de un Keli Kadosh, de una vasija preparada, una vasija santa preparada para recibir la luz y mantener esa luz. Por eso, incluso cuando no comprendemos el porqué de una mitzvah, el acto mismo tiene un efecto metafísico. Nos está reconfigurando, nos está reconectando y nos está reorientando donde debemos estar. Ahora, con esto podemos decir que la santidad transforma el mundo. Si nos transforma a nosotros, entonces nos está transformando también el medio en el que vivimos. En una época donde reina la vulgaridad, el cinismo y la saturación del alma por estímulos y pulsiones banales, vivir una vida de preceptos es un acto revolucionario de belleza santa y sagrada. Es decirle al mundo, la materia no me manda a mí, la conciencia es sagrada y la existencia tiene un eje vertical. La búsqueda de santidad es profundamente política, profundamente ecológica y profundamente humanista. Es cuidar nuestras palabras porque la palabra crea mundos. Es cuidar nuestros pensamientos porque son los precursores de acciones. Es cuidar también nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo. Es cuidar el tiempo porque el tiempo es un portal. Es cuidar a los demás, a los que nos rodean, porque son hechos a imagen divina. En el marco del hasidismo, esto se conoce como Avodah Begashmiyut. Servir a Hashem en lo material, no escapar del mundo, sino convertirlo en una morada para Hashem, convertirlo en una dirá betachtonim, tal como decía el Rebbe de Lubavitch. Y eso solo se va a lograr cuando los preceptos se vivan con verdadera kavaná, con intención correcta, con simjá, con alegría y con profundidad. En conclusión, debemos hacer de la vida un acto sagrado. La santidad no es para los ángeles, es para quienes luchan, es para quienes erran, para quienes caen y se levantan con el corazón aún ardiente, lleno de emuná y bitajón. Es para quienes comprendemos que cada acción puede ser un portal, cada día un altar y cada instante una chispa de redención.
Los preceptos no son cadenas, queridos alumnos, sino llaves. Llaves que abren nuestra alma, llaves que abren los shamaim, llaves que abren la historia hacia su destino. Por eso los cumplimos, no por miedo, ni solo por el deber mecánico, sino por temor y amor a Hashem, temor reverencial y amor profundo, por fidelidad a lo más verdadero en nosotros mismos, porque queremos que el infinito se sienta en casa en nuestras palabras y en nuestras manos y también en nuestro caminar. Y esa es la santidad, llevar a Dios con nosotros, no en teoría, sino en la práctica, en cada detalle de nuestra vida.